Bueno, entonces, para que ya nos quede todo grabado, vamos a empezar viendo el fallo Rodríguez Pereira, que corresponde a la unidad 3 de control de constitucionalidad. Entonces tenemos a Guillermina y a Román, ¿sí? Listo. El fallo es de 27 de noviembre de 2012. Se trata de un caso de indemnización. La Sala 2 de la Cámara Federal de Apelación de La Plata confirmó el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia en el cual otorgó al conscripto la indemnización elevando el monto. El ejército argentino interpuso un recurso extraordinario planteando de que planteando de que la ley federal 19.101 que regula el personal militar se encuentra afectado por la interpretación y el alcance que le da, debido a que en esa norma especial se encontraba el sistema resarcitorio dirigido a las personas militares, ¿no? En el cual afirmaba de que los actos que realizaban mientras realizaban el servicio debe adecuarse a esa lesión si sufriera una disminución menor al 66%. Perdón, voy a interrumpir porque tenemos que hacer como que el resto de las personas no leyó el fallo. Entonces, perfecto, Román, lo que venís contando, pero necesitamos explicar de qué va la mano antes de todo esto que estás contando, porque creo que quienes no leyeron el fallo, ¿el resto leyó el fallo? Ana, sí. Sí, profe, sí. Los que no leyeron el fallo, ¿entendieron hasta acá? Yo lo leí más o menos, profe, y sí, voy entendiendo el hilo conductor de lo que es. Verónica, por ejemplo, que hizo que no cuando dije que leyó el fallo, ¿entendiste algo hasta acá? No, profe. No, por eso. Quería solo esa confirmación, no quería culpar a nadie. Porque necesitamos explicar los hechos. ¿Sí? Primero, ¿de qué trata el fallo? En simples palabras, no tiene que ser muy complicado. ¿De qué trata el fallo? A ver, ahí Guillermina. Uno que estaba haciendo el servicio militar obligatorio, mientras prestaba el servicio, sufrió una lesión, una disminución, mientras estaba realizando una actividad en el cual quedó la mano atrapada en una máquina por el cual se redujo el 30%. Y mientras pasó eso, los padres demandó al ejército argentino reclamando una indemnización, pero el ejército argentino solamente aplicaba la ley especial que solamente regula el personal militar, que a comparación del derecho común, es una indemnización muy inferior a lo que otorga el Código Civil. Claro, también en realidad lo que sucede es lo siguiente, es que la ley militar, no sé si se escucha bien, pero la ley militar lo que prevé como máxima de indemnización es el 66% de la discapacidad. Al ser su mano la afectada, solo debieron el 30%, el valor material de ese 30% son 44.000 pesos. Entonces, lo que se está discutiendo es si esa indemnización equivale al daño físico sufrido esta persona. Entonces, por eso nos encontramos ante la Corte, porque se quiere dar de baja, se quiere como anular lo que es la ley militar, porque sería inconstitucional, ya que no está teniendo en cuenta los demás daños, solamente el material, y no está siendo afectado el lucro cesante, teniendo en cuenta su edad, el daño material, estético. Excelente. Entonces, ahora sí queda muchísimo más en claro. Tenemos la situación de un menor de edad cumpliendo el servicio obligatorio militar, ¿sí? Que ya no rige, pero que en el momento de los hechos del fallo sí, estaba siendo obligado a ejercer esa tarea y en medio de, cuando estaba ejerciendo labores con una máquina, cuando estaba limpiando una máquina, se lesiona la mano. Sus padres, como tutores, se presentan a pedir los daños y perjuicios. Vieron que
ustedes tienen los... Yo hago esta intervención y los dejo, no se preocupen, solo para reforzar los hechos. ¿Vieron que en los autos que vimos, que buscamos los autos en el fallo, arriba de todo, ¿sí? Las partes que tenemos, Rodríguez Pereira contra Ejército Nacional, o como diga, o sea, las dos partes, actor demandado, sobre algo. El sobre es el objeto de la demanda. En este caso, el objeto de la demanda, ¿cuál es? Daños y perjuicios. Un daños y perjuicios. Está pidiendo que le reparen los daños y perjuicios. Y el kit de la cuestión es esto que estaban marcando Guillermina y Román, que es, primero, o sea, como ellos vienen a pedir un daños y perjuicios, hay que definir el monto de una indemnización. Eso va a ser el objeto de cualquier daños y perjuicios. Pero acá hay un problema previo que tiene que resolver la Corte. Acá tiene que ver que para definir esa indemnización tienen que decir qué norma aplica. Se aplica la norma especial, que es La ley militar. la ley militar, o esto que decía Román, creo que lo mencionó Román, el derecho común. ¿Qué es el derecho común? Derecho civil. ¿Qué El es? derecho, ¿Cuál es? la norma general. ¿Y cuál es en la práctica? ¿Cuál es la norma general? El ¿A qué le derecho llamamos civil. derecho común? Al derecho civil. ¿Cuál es el derecho civil? ¿En dónde está el derecho El civil? no dañar a terceros. No, pero ¿en dónde está escrito ese derecho civil? En el Código Civil. El Código ley. Civil, llamamos derecho común a los códigos de fondo, que son sinónimos. Códigos de fondo, Código Civil y Comercial, Código Penal, todos los códigos, salvo los que les llamamos códigos de forma, que son los códigos de procedimiento, los procesales, Código Procesal Civil y Comercial, Código Procesal Penal, etc. Esos son de forma. Ahora, acá cuando decimos derecho común, nos referimos al derecho de fondo, o sea, al Código Civil. ¿Sí? Y en ese caso, en 2012 todavía hablábamos de Código Civil, hoy ya saben, se reformó y es Código Civil y Comercial, se unificaron. ¿Sí? Sí. Bien, sigan, ahora sí. Aclarados los hechos, podemos seguir. Perdón, Bueno, una cosa más. ¿Y por qué el problema es la discusión? Porque ya saben, la regla general en el derecho es que si hay una ley especial, se aplica la ley especial, no la ley general. Ley especial mata ley general, ley posterior mata ley anterior. En este caso tenemos una ley especial, la ley militar, porque en este caso estamos hablando de actividad militar, indemnizar una actividad militar, y hay una ley específica militar que establece las indemnizaciones para estos casos. Entonces tenemos una ley especial. Debería aplicarse la ley especial. Listo, ahora sí me callo. claro, pero la ley especial no se aplica porque no está cubriendo el daño total a la persona. Entonces, No, la lo cuestión que se acá está... es que la parte actora no pidió la inconstitucionalidad de la ley especial, debido a que ¿Por qué la sería indemnización- inconstitucional la ley especial? porque afecta uno de los principios de la Constitución Nacional, el deber del artículo 19, que es el deber del hombre de no dañar al derecho de un tercero, que va de la mano con el deber de reparar, y ese deber, que no puede ser limitada por otras normas, que ese deber debe ser una indemnización íntegro, no debe ser parcial. Y la indemnización, la obligación del Estado de indemnizar de manera integral, ¿de dónde surge? De los derechos humanos, de un fallo de la Corte Interamericana. De un tratado, del Pacto Interamericano, del Pacto de San José de Costa Rica, perdón, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y luego la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aplica el pacto, perdón, interpretó qué significa reparar integralmente. Entonces acá no habría directamente un caso de control de constitucionalidad, sino que Convencionalidad, profe. control de convencionalidad, porque Convencionalidad. el derecho está reconocido en una convención. Sigan. Claro. Entonces se dice que si bien se le propuso subir
el monto de la indemnización de 40.000 pesos a 150.000, igualmente siguen reparando el daño material y no reparando el daño total, integral, que sería el patrimonial, el lucro cesante, la pérdida integral física, el daño estético, el daño a su persona, su condición económica y social, la edad y todo eso. Entonces se está buscando, se está basando en este punto, digamos. Hasta acá vamos ahí. ¿Sigo? Bueno, bueno, también, bueno, Sí, compañero. como la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede intervenir de oficio en algo que no se lo pidió, porque en el precedente Ganadera Los Lagos estableció de que la función del control debe realizarse a pedido de parte, por los siguientes argumentos históricos que menciona en el considerando 10, que es que afectaría al principio republicano, es decir, el equilibrio de poderes, o que tal control afectaría la presunción de la validez de los actos administrativos, o el tercer argumento, que es el derecho de la defensa, que se estaría afectando ese derecho, y después luego la Corte va refutando esos argumentos. Y luego, en los precedentes Maceo, bueno, en el presidente Maceo establece que debe realizar un control de convencionalidad de oficio. Bueno, en el presidente de Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú establece el control de convencionalidad de oficio, como ya dije, y que, bueno, como en este fallo se habilita el control sin petición de parte, debe realizarse de forma crítica, o sea, debe ser de última ratio, debe no utilizarse de ser lo posible, y siempre debe presumir la validez de las normas, ¿no? Porque es una de las funciones más delicadas de la Corte. ¿Y la Corte por qué puede proceder de oficio? Para declarar la inconstitucionalidad que no es pedida de parte. Porque avallaza con los derechos porque la norma porque la ley especial no indemniza de forma íntegra, sino que solamente que es la indemnización del objeto, mientras que el derecho del código hay una indemnización de forma más completo, y como las partes no la pidieron, empieza a contraargumentar de los tres argumentos que yo mencioné anteriormente, y no sé. No, igual ibas bien, Mandal, van bien los dos. Sí, está perfecto, solo digo algo, la Corte, Laura, ¿vos estás con la mano levantada o es un error? Sí, profe, lo que pasa es que no sabía si podía contestar la pregunta que hizo el compañero. Ah, ¿vos o la leíste el tenía que... fallo? Dale, sí, a ver. o tenía... No, que la Corte lo hace de oficio cuando ve que está vulnerado un derecho y ninguna de las partes lo pide. Entonces, si la Corte ve que un derecho está vulnerado y la parte no lo pide, entonces ahí opera de oficio, ¿no? Porque se acuerdan que... Entendí. Sí, perfecto. ¿Se acuerdan que cuando vimos control de constitucionalidad la clase pasada, y lo vieron ustedes en Derecho Constitucional, no me canso de decirlo porque estamos repasando, vimos que el control de constitucionalidad y convencionalidad, que es el caso en particular de Rodríguez Pereira, ¿cómo es? Siempre a pedido de parte. Uno lo tiene que presentar, pedir en la primera instancia en que se presenta ante la justicia. Entonces, en el primer escrito, la demanda, uno va y dice reserva de caso federal o cuestión federal, pone un titulito, y ahí va a decir que hay una inconstitucionalidad o inconvencionalidad involucrada. En este caso no había pasado eso. ¿Sí? Si bien se estaba discutiendo que no se aplique
la ley especial no se estaba pidiendo específicamente su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. ¿Qué dice Pero la aparte- Corte sobre eso? La Corte dice, por los mismos motivos que la propia Corte se arrogó la facultad del control de constitucionalidad y convencionalidad, ¿sí? Que es que una vez que ve que hay una vulneración de un derecho, no puede hacer como si nada. En este caso pasa lo mismo, aunque no se lo haya pedido la parte, está viendo que se aplica la norma que en realidad corresponde, que es la ley especial, se está violando una convención internacional. Y la Corte, como órgano del Estado, ¿sí? Como representante del Poder Judicial, no puede hacer caso omiso al identificar que hay violaciones a derechos. Entonces, si lo identifica, sea pedido de parte o no sea pedido de parte, tiene que declarar inconvencionalidad, en este caso. ¿Y la Corte dice que esto lo va a hacer siempre? No. No, la Artículo Corte, 56 dice. la Corte dice que no lo va a hacer siempre, pero da como 3 motivos. Una, cuando se vulneran los derechos; la otra, cuando la razón sea ineludible de pronunciamiento; y la declaración de la inconstitucional tiene que ser de estricta necesidad, o sea que no es siempre que puede suceder esto, pero sí lo puede hacer. Chicos, Profe, pero hay un favor al artículo 116. ¿Cómo? en el considerando 12, párrafo 3, después de dar determinados argumentos y citar jurisprudencia, la Corte dice: la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se pongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional, que por un lado confiere rango constitucional a la mencionada convención, incorpora sus disposiciones al derecho interno y por consiguiente habilita la aplicación de la regla interpretativa formulada por su intérprete auténtico, que es la Corte Interamericana. Claro, ahí me surgió como una contradicción, ¿no? Porque en el 12 dice, en el considerando 12 dice esto, y en el 14 también dice, da estos puntos, ¿comprendés? Que tiene que ser en excepciones, que no tiene que ser siempre, porque si no como que está metiéndose con otros poderes, con otros... En el 14 lo que te menciona es que sea de última ratio, pero ya Claro. te dio los argumentos de por qué podría proceder. El control de constitucionalidad o convencionalidad, ya lo vimos en la clase pasada, siempre es última ratio. Siempre. Lo que está diciendo la Corte en este caso es, y cuando sea de oficio, tiene que ser aún más última ratio. Si yo tengo otras opciones disponibles, aplico esas otras opciones disponibles. En este caso, ¿había otra opción? No había otra opción. No. No había otra opción, porque la regla es ley especial deroga para el caso concreto, ¿no? Obviamente. Ley Sí. especial deroga ley general. Entonces, acá había que aplicar la ley específica, la ley especial, perdón. Sí, había que La aplicar esa. 19. ¿Sí? No, Claro. no había otra opción para zafarse de aplicar esa ley. De la única manera que no que podíamos zafarnos de aplicar esa ley era declarándola inválida. Era la única forma. Claro, profe, pero ahí Pero, se pide la inconstitucionalidad de un artículo de la ley. claro, No no de la de ley la completa. No, de un claro, artículo. claro, un no, artículo. claro, totalmente. Ah, bien, entendí. No, sí, pero eso en este caso y en todos los casos, justamente justo en este caso tenemos una ley que habla de un montón de otras cosas. Muchas veces hay leyes que son más leyes especiales que son más específicas aún, entonces sí, va a ser toda la ley. En este caso sí, Claro. es una ley sobre muchas cuestiones de la actividad militar, y solo se invalidaría, en este caso concreto, siempre recuerden, para el caso concreto, se invalidaría ese artículo. Que era el 48, me parece. Bien, ¿qué más? Acá, Bueno, ahí se pide tienen- se declara la inconstitucionalidad del artículo 76, inciso 3, apartado 6 de la ley 19.101, y se le pide que
que sea tratado la indemnización con el Código Civil, el Código Común. A ver, lo anoté por acá, no me acuerdo. El Código Común, que no sea tratado por eso. Que no sea, la sentencia no sea en base a la ley militar. Perfecto. Ahí Luciano mencionó el considerando 12. En el considerando 12 tenemos Sí. justamente, ¿qué tenemos? Romanis Es lo que Guillermina. nos importa. Y la habilita el control de oficio sobre la convencionalidad. ¿Qué es lo importante de este fallo? Lo que fueron a buscar. ¿En qué considerando está? Que se declare que sea que se declare la inconstitucionalidad de la ley, de este artículo en realidad, no de la ley completa. Que la Corte hizo Se el control. resuelve. Lo que encontraron ahí es el holding. ¿Qué es lo que importa de este fallo? Es lo que dice acá. Ahí Control de tienen la constitucionalidad regla de y derecho. constitucionalidad de La oficio. regla de derecho. Entonces, ¿cuál es la regla de derecho? Si el considerando 12 es la regla de derecho, ¿cuál es la regla de derecho? La regla del derecho, que es, se refieren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de parte o de oficio. La regla de derecho que surge de este fallo es el control de convencionalidad de oficio. Esa es la regla de derecho. ¿Cuál es la regla de derecho, Rodríguez Pereira? Que el Poder Judicial puede hacer, con las indicaciones específicas que da el fallo, control de convencionalidad de oficio. Esa es la regla de derecho. Eso es lo que extraemos de este fallo. ¿Sí? Ok, sí. Después, mírenlo bien. En el considerando 9, para a los fines de la unidad que estamos viendo, habla sobre control de constitucionalidad. Entonces, todos, todas, todes, anótense, ir al considerando 9 también a ver qué dice sobre control de constitucionalidad de la Corte. Dice que es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión. Contribuyendo, yo lo remarqué así de esta manera, contribuyendo esta atribución moderadora a uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y de las mayores garantías con que se ha entendido a asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles involuntarios de los poderes públicos. Excelente, excelente. A quienes leyeron el fallo, ¿hay algo de la estructura del fallo que les llamó la atención? Iba a decir lo mismo. A ver, no comprendo la... Ustedes vieron que yo les dije que cuando vamos a leer un fallo tenemos que ir identificando determinadas cosas. ¿Qué tenemos que identificar en un fallo? El holding. El holding, ¿qué más? El holding o regla de derecho son lo mismo, el holding o la regla de derecho, ¿qué más? El obiter dictum. El obiter si lo hubiera. El camino argumentativo. El camino Fecha. argumental, ¿qué más? La resolución final. La resolución La final, ¿qué más? legitimación. Fechas, autos, La fecha, los autos, ¿qué más? los hechos, claro. Los hechos. ¿Dónde están los hechos en este fallo? Ahí te digo. Los hechos Ya de este lo fallo, tengo. ¿cuáles eran? Que este chico Que se había apretado la mano. se había lastimado la mano con la máquina. ¿Dónde están los hechos? ¿Están en el considerando 1, que sería lo más lógico? No, en el 21. Están Bien. recién en el 21. O sea, nosotros leímos 20 considerandos hasta llegar a entender qué pasa en el fallo. O sea, cuáles fueron los hechos. Ven que cuando yo les dije, creo la primera clase que hablamos de las cosas que tenemos que identificar en los fallos, digo, les dije, bueno, los hechos por lo general o lo más coherente sería que estén en el primer considerando, que me explique los hechos y después avanzamos. Bueno, les dije, hay veces que eso no pasa y los tenemos que buscar a lo largo de todo el fallo.
Saber en el fallo dónde están los hechos. Y a veces tengo hechos en un considerando, otra parte de los hechos en otro considerando. Acá recién en el considerando 21 vamos a tener los hechos, ¿sí? Y una cosa más que les quería decir sobre este fallo, es que este fallo también tiene una cuestión vinculada con el fallo que vamos a ver ahora, que es Cerámica San Lorenzo, porque vieron que la Corte habla de la decisión de la Procuradora. Sí. La Procuradora General de la Nación hace un dictamen previo al fallo. Muchos fallos muchos fallos, no voy a decir la gran mayoría, pero muchos fallos de la Corte tienen un dictamen previo de la Procuración. Que el dictamen es un dictamen de opinión que le dice cómo debería resolver el fallo. ¿Sí? Se le corre vista a la Procuración y la Procuración da su opinión. Es una opinión, no es obligatorio, pero le da su opinión sobre cómo debería resolver. La Procuradora en 2007, o sea, 5 años antes del fallo, miren cuánto tarda la justicia, o sea, en 2007 la Procuradora dictaminó y ya estaba listo para decidirse, y 5 años después recién resuelve la Corte. La Procuradora le dice que sobre este tema, o sea, qué ley se aplicaba, si el Código de Fondo o si la ley especial para la indemnización, la Corte ya se había expedido en muchas oportunidades. Entonces que la Corte básicamente lo que tenía que hacer era seguir a sus precedentes. Seguir su doctrina anterior respecto de este tema. Y la Corte va a decir en el fallo que no va a seguir a sus precedentes, como le recomienda la Procuradora, por tal y cual motivo. Y da algunos argumentos de por qué en este caso se va a apartar de sus precedentes. ¿Eso lo vieron, Romano o Guillermina? Sí, profe. ¿Y qué decía? ¿Por qué se iba a apartar? Porque se apartaría para poder aplicar el derecho común, ya que la indemnización era muy inferior a lo que la actora quería. Sí, básicamente porque si no estaría incumpliendo con una obligación internacional del Estado, que es la reparación integral. O sea, esto creo que no lo dijimos. En la ley especial solamente se cubría el daño material, o sea, la pérdida de la mano, nada más. Y a partir del código, de la aplicación del código de fondo, tenía como 11 ítems la reparación. Reparación estética que decía, el lucro cesante, el daño económico, patrimonial. la expectativa económica que se pierde, digamos, porque era un chico muy joven. Tener una incapacidad tan importante desde tan joven es toda una vida que se pierde esa expectativa económica. El daño psicológico, el daño moral, etc. Todo esto no hubiera estado incluido si se aplicaba la ley especial. Bueno, entonces, lo que decía, en este fallo, la Corte se aparta de su precedente. Eso está vinculado con el fallo de Cerámica San Lorenzo. ¿Sí? Se aparta de una decisión anterior, o de su criterio anterior. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió el fallo? Sí. Sí. Lo dice Guillermina que lo expuso. Obvio. Sí, claro, quedó clarísimo. Sí, profe, se entendió bien, está bueno. Cualquier cosa van a considerando 12. Yo creo que Claro. este ejercicio de que ustedes den los fallos está buenísimo, porque la verdad es que nos permite desarmar mucho más los fallos. Ven cómo pudimos ir haciendo preguntas y lo van respondiendo y lo van pensando, mismo que otras compañeras como Laura, que también leyó el fallo, puedan intervenir, está buenísimo, a ustedes les va a servir muchísimo, les sirve mucho esa tarea de leerlo, traerlo leído, traerlo analizado, y lo vamos hablando. Profesora, disculpe, yo pensé que no se podía intervenir, que solo se intervenía en lo que estaban exponiendo. No. Está bien, podés hacerlo. No, porque yo el otro día, no sé quién estaba exponiendo el de Alavi, no, el de abogados, y yo me quedé sin decir nada porque pensé que no podíamos hablar. No, más, digamos, siempre con respeto, obviamente, pero sí, más si es para aclarar, para responder, para aclarar si tienen dudas, obviamente, es trabajo colaborativo entre todos. Bien. Es legitimada. Claro, bueno. Pero digo, siempre que sea con respeto hacia los compañeros que estén sí. exponiendo, ¿no? Bueno, perfecto, Román, Guillermina, excelente la exposición. Gracias, profe. Gracias, profe.
Bueno. ¿Pasamos entonces a Cerámica San Lorenzo? Sí. Tenemos en Cerámica San Lorenzo a Romina, que la había visto por ahí, ahora no la encuentro. Acá, profe. Ahí estás. Y a Priscila, que también la había visto. Acá estoy. Acá. Bueno. Entonces, ¿nos quieren ir contando? Sí. Bueno, es un fallo de 1985, o sea que tiene mi edad, 37 años, bastante viejito ya. Y tiene la particularidad de tener el voto aparte del Dr. Fate, en donde me llamó la atención porque al leer el fallo, bueno, primero lo leía, y bueno, me pasó como a los chicos que no está al principio justamente los hechos, y lo encontré en el voto de él, para mí, a los hechos del caso. En donde explica que en primera instancia... Eso también puede pasar, a veces la Corte puede ni mencionar los hechos. Claro, porque lo primero que pasa es que empieza hablando de que, bueno, hay obviamente un recurso extraordinario que se le concede a la empresa Cerámica San Lorenzo, que lo interpone el abogado, ¿no? Contra una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal y económico, que le había revocado. El tema acá es por un incidente por la prescripción de una ley. Para la extinción de la acción penal. Claro. Entonces... Haciendo lugar a un pedido de prescripción. Profe, perdón, es un fallo que a mí en particular me costó mucho, primero porque no están los hechos al principio, y como dijo la compañera Priscila, está recién en el voto del doctor Fay. Y entonces, como dijo, es un fallo viejo de 1985, que la Cámara en lo penal y económico declaró la extinción de la acción penal, haciendo lugar a una defensa de la prescripción. Sí. ¿Nos quieren contar los hechos, por más que los diga Fight al final? Así entendemos. Pero, y les digo una cosa, tengan en cuenta también, cuando pensamos la fecha, piensan que es de 1980, o sea, piensan no, es de 1985 el fallo. ¿Qué se les viene? Lo primero que se les viene a la cabeza, ¿qué es? Bueno, quizás a mí se me viene eso a la cabeza. No sé. La No fecha, sé. piensen en la fecha. 1985, ¿qué pasaba? La reforma del 94. La reforma. Bueno, sí, es antes de la reforma del 94, pero eso, tenemos a la primer Corte Suprema después de la vuelta a la democracia. Estamos ante los primeros fallos después de la vuelta de la democracia, ¿sí? Bueno, ahora sí, continúen. Bueno, y el recurso se pone porque es como una infracción que era la ley de monopolio que se le había impuesto a la empresa Cerámica San Lorenzo Sociedad Anónima. Entonces el abogado por eso interpone el recurso extraordinario y que le fue concedido en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal y económico, sala 2. Bueno, ¿por qué? Porque quien apela alegaba que había sido arbitrario y que la sentencia que le dieron no se ajustaba a derecho, y por lo tanto, ¿por qué? Perdón, pero entonces, ¿cuáles son los hechos? Que era una acción penal a una infracción de la ley de monopolio, que ya había prescripto, y como que al interponer esto vuelve a iniciar de cero otra vez el plazo. ¿Puede ser o yo entendí mal? Sí, nos falta información de los hechos.
No sé, Romina, si tenés más información sobre los hechos. No, lo estudiamos juntas y entre las dos vimos más o menos eso, y dijimos que era la interrupción al plazo y eso es arbitrario. Bueno, continuamos. Bueno, y también porque se fundaba la sentencia que le habían dado en primera instancia, se fundaban normas que no eran aplicables al caso. Era como contradictorio, decía, y se había apartado sin fundamento alguno. A ver, espere. Y bueno, y que eso también vulneraba el derecho en defensa en juicio, que había sido tramitado por forma legal por ello. Hola, ¿se escucha? Ah, pensé que me había quedado. Bueno, entonces el juez de primera instancia resolvió en contra de la empresa Cerámica San Lorenzo, y que, como digamos, que su sentencia no la fundamentó, no la fundó en determinados precedentes que el mismo que alegaba, el mismo apelante, digamos, que era el abogado de Cerámica San Lorenzo, digamos que era relevante lo que estaba haciendo porque él mismo ponía en cuáles eran los precedentes de los fallos anteriores que había y que no se basaron en eso para fundamentar su sentencia. Entonces por eso interpone el recurso extraordinario. Y bueno, y el juez, en realidad fue una sentencia mayoritaria. También hay un dictamen de un procurador general, pero bueno, todos Sí, pero seguí con lo de la corte. fallan a favor de Cerámica San Lorenzo y piden que... Priscila, ¿te puedo interrumpir un cachito? Sí. Bueno, dice que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones, y al haber nombró un fallo, no me acuerdo cuál era, que había pasado exactamente lo mismo y habían sentenciado de otra manera. Entonces estos, al no fundamentarlo, habíamos hablado en la clase pasada si resultaba obligatorio la sentencia de los otros fallos, y no es obligatorio, pero sí tienen el deber de seguirlos, y si no lo siguen, tienen que fundamentarlo. Claro. ¿Cuál sería la regla de derecho ahí? En este fallo carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores, dice. Sí. Entonces, ¿la regla de derecho cuál sería? Yo lo que tengo anotado acá, que puse, es que un tribunal inferior en principio no puede apartarse de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en un caso análogo anterior, pero si lo hace debe estar justificado y bueno, y tiene que decir por qué, o aportar nuevos argumentos de por qué lo hace. Profesora, ¿puedo leer lo que yo entendí? Para los demás, si van a ir a eso, miren considerando 2. Sí, Liliana. Lo poco que yo entendí, no sé si estará claro o estoy confundida yo. La acción se presenta porque violó las leyes de monopolio y fija los precios sin tener competencia. Se le quiso poner una sanción por abuso económico y el actor sería Cerámica San Lorenzo. Una autoridad quiere multarla y la empresa apela con fundamento porque la acción había prescrito. Lo que yo entendí. Sí, es así. Eso es lo poco que yo entendí, no sé.
Sí, excelente. O sea, a ver, la cuestión era la prescripción de la acción penal. Claro. ¿Sí? Acá es lo que dice Liliana, que nos trae un poquito más de datos sobre los hechos, que es que Cerámica San Lorenzo había violado la ley de monopolios al fijar de manera arbitraria los precios. Se le inicia una acción penal y se defiende, digamos, con la prescripción de la acción penal. ¿Sí? Eso sería más, o sea, la prescripción de la acción penal ya lo van a ver en penal, pero es básicamente que por el paso del tiempo ya no hay acción penal posible porque pasó el tiempo. ¿Sí? Ya lo van a ver. O ya lo vieron, no sé en qué momento están. Bien, entonces, ¿quién llega a la Corte Suprema? ¿Quién presenta su recurso ante la Corte? El Cerámica San Lorenzo, el abogado. De Cerámica San Lorenzo. ¿Por qué? Por apelación. Un recurso Sí, extraordinario. recurso extraordinario, pero ¿qué argumentaba? Los tiene del primer considerando eso. Sí, que bueno, que se había hecho, que declaraba extinguida la acción penal. La acción penal. Y el perfecto, o sea, sí, se defiende diciendo que estaba extinguida. ¿Y la Corte, cuál era el precedente de la Corte que había que aplicar? No el nombre, sino cuál es el criterio de la Corte. De la ley que ninguna norma pone. de la ley 12.906 que estaba derogada. Sí, ¿qué opina la Corte respecto del tema, básicamente? Si está prescripta o no está prescripta la acción penal, ¿cuál era el precedente aplicable? Registra los fallos, eso, que aparecen unos números. También dice que el ACUO, algo así, ACUO, puede regular el problema debatido. A ver, el ACUO. Acá lo que estamos hablando es, ya dijimos los hechos, estamos diciendo que el fallo trata de apartarse o no apartarse de precedentes. ¿Sí? Sí. ¿De qué precedente se apartó la instancia anterior? Esa es mi pregunta. No importa el nombre, no importan los números, le importa el criterio. Lo que pregunto es el criterio. Porque prescindió de considerar la inteligencia acordada, dice. Están considerando dos. ¿Y cuál es la inteligencia acordada? No se adecua con la ley, la doctrina y la jurisprudencia. ¿Y a cómo debería adecuarse a la jurisprudencia, a la doctrina y a la ley? Porque ya se había dictado un fallo que este sentenció de diferente forma. ¿Y cuál es la diferente forma? Están contestándome lo mismo de diferentes maneras. ¿Cómo tenía que fallar el ACUO? Como el precedente, profe. ¿Y qué dice el precedente? Ustedes entienden lo que me están respondiendo, ¿no? Chicos, eso está en considerando 3. Lean el considerando 3, ahí lo tienen. Habla sobre una interrupción del plazo de prescripción penal. Y dice por qué. Como lo dispone expresamente el artículo 46 de la misma ley, las causas en trámite en sede administrativa o judicial a la fecha de su entrada en vigencia continuarán sujetas a la ley 12.906. Esta regla rige el sumario judicial de que se trata en autos iniciado en 1977 durante la vigencia de la última de las leyes citadas. Por ello, de conformidad con lo dictaminado en sentido concordante por el señor Procurador General, se revoca la resolución de folio 194 vuelta, hágase saber y vuélvase a los autos para que por quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo resuelto en la presente. Básicamente lo que dice la Corte es que tiene que haber, que hay prescripción. O sea, la Corte dice, hay prescripción. La Cámara no declaró la prescripción, por eso llega el fallo, porque por eso llegamos a este fallo.
Entonces dice, porque se tiene que aplicar el régimen anterior, que es el que estaba vigente en el año 77 cuando se inició esta acción, el criterio debería ser la prescripción, básicamente. Y el criterio de la Corte anterior era la prescripción. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el ACUO no hizo caso omiso a ese precedente. ¿Dónde encuentran esto de que pueden o no los jueces apartarse de los precedentes? Lo vimos la clase pasada. No, pero en el fallo. Acá en este fallo. En el fallo. ¿Qué dice la Corte sobre este punto? ¿De fallo análogo, profe? No sé. Sí, ¿qué dice la Corte? Leo lo que dice lo del voto del doctor Fey. No, la Corte ante determinados casos análogos o casos similares previos ya había tomado una determinada vía y un camino a elegir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si un juez posteriormente en un caso análogo se aparta de esto sin aportar nuevos argumentos? ¿Qué dice la Corte sobre esto? ¿Se puede apartar? ¿No se puede apartar? Y si da fundamento, sí, se puede apartar. Pero si da fundamento. Entonces, la obligatoriedad... Leemos el considerando 2 otra vez. En voz alta. ¿Alguien lo puede leer? Dice que la Cámara en lo penal económico, al aplicar el artículo 19 de la Ley 12.906, prescindió de considerar la inteligencia acordada a aquella norma por el tribunal en el precedente que se registra en fallo 303-9-17, en el cual el apelante sustentó la aludida excepción, y bueno, tiene un montón de cosas, y dice, y que aparecía conducente a la solución de esta causa. Eso fue lo que pasó, que los precedentes... no, espera, perdón, sigamos leyendo, por favor. Sí. Bueno, tal circunstancia basta para descalificar la decisión en examen, porque no obstante que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas. De esa doctrina y de los fallos, tiene un número, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. Especialmente en supuestos como el presente, en el cual dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante. Excelente. Ven, este fallo tiene 3 considerandos, es muy breve. En el segundo considerando nos dejan claro esta postura que hablábamos la clase pasada. ¿Sí? Dice, los precedentes de la Corte no son obligatorios, ¿sí? De hecho, la Corte, acabamos de ver, en Rodríguez Pereira, la misma Corte está diciendo, me aparto un precedente, ¿sí? La propia Corte se aparta de su propio precedente. ¿Ven que esto pasa? Acá dice, no son obligatorios los precedentes, y yo como Corte Suprema solo resuelvo en los casos concretos, o sea, por eso habla de los precedentes solo aplican al caso concreto. Pero si un tribunal se
se quiere apartar de un criterio sostenido con anterioridad por esta Corte, lo tiene que hacer trayendo nuevos argumentos. Fait va a decir argumentos serios, no nuevos, sino serios en su voto. Tienen que traer nuevos argumentos. Y no es lo que pasa acá. La Cámara, en lo penal económico, no da argumentos sobre por qué se va a apartar del precedente de la Corte. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la regla de derecho en este fallo? Perdón, profesora, ¿sería caso justiciable este? Le pregunto a usted, no, yo no sé si será. ¿Cómo caso justiciable? ¿Concreto o no? Porque se revoca la sentencia a que la Cámara, eso lo escribí yo, no sé si estará bien. Porque la Corte actúa. Pero no entiendo la pregunta. Hacer un poco más concreta la pregunta. La Cámara revoca la sentencia. ¿Qué puse? Que el Tribunal Inferior revoca la sentencia a lo que la Cámara, la Corte actúa porque es el primer caso justiciable. ¿O lo entendí mal yo? No entendí nada de lo que escribiste. Yo tampoco. La Corte anula la sentencia de la Cámara. Eso. Sí. Caso justiciable acá no tiene nada que ver. ¿No? No sé, ¿qué me querés decir con caso justiciable? Está bien. Perdón. O sea, no está en discusión. Si es caso, no es caso, si es justiciable, si no es justiciable. Claro, porque tiene que tener, buscar el precedente y bueno, esas cosas. ¿sí? No, porque esto es un caso de una prescripción de una ley, entonces por eso. Chicos, en resumen, ¿es obligatoria la jurisprudencia de la Corte o no? Se dice Bueno, que no lo es es. obligatoria, Entonces, pero tienen el deber de seguirla. listo, entonces ¿cuál es ¿cuál la es regla la de regla de derecho? ¿El holding puede ser, profesora? No, la regla Sí, de son derecho. ¿cuál? sinónimos. Sí, holding y regla de derecho es como si les estuviera preguntando de si es rojo o morado. También el control de convencionalidad, ¿o no? No. Eso fue el fallo anterior. Acá no hay control de convencionalidad. Y entonces, ¿por qué no anoté eso yo? No sé por qué lo anoté. Espere, lo borro. Ah, no, lo puse porque estaba dentro de la unidad 3 y puse el control de convencionalidad. ¿La arbitrariedad sería? No. Chicos, la regla de derecho es que la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria, pero si te vas a apartar de ella, lo tenés que justificar. Bueno, Eso. pero recién lo dijimos a eso. Claro, pero por eso les repregunté Por eso- cuál es la regla y no me lo responden como la regla. Esa es la regla de derecho. Listo. Bueno, ahí No, la porque no se entendimos ponga, espera. cómo nos estaba preguntando. Va, al menos yo. Pensamos que iba por otro lado. ¿A dónde se fue? Bueno, del fallo de Fait, que lo leyeron tanto Romina como Priscila, ¿algo que para rescatar, que quieran contarnos? El fallo de Fait es un poquito más largo, pero es muy cortito también. Yo lo que puse, porque traté, bueno, no sé si lo hice bien, pero vio que hay una guía en el libro de preguntas que tiene hasta... Sí. Bueno, y la última pregunta, lo que contesté es que decía, precise y explique la diferencia existente entre el voto mayoritario y el voto del juez Fait. Sí, Fait. Y bueno, y yo puse que la diferencia que existe entre el voto mayoritario y el voto del doctor Fait es que si bien él está a favor de la mayoría, él va a hacer una aclaración extra por su voto, justamente por los motivos con el que él está de acuerdo, digamos, con la mayoría, pero lo hace como que quiere poner algo más, argumentar algo ¿Cuál más. es la diferencia? ¿En qué se diferencia el contenido de su voto del de la mayoría? ¿Cómo? Hola. Hola.
Entonces, escuchan? en cuanto a contenido, ¿en qué se Se me cortó. diferencia? Ahora te escuchamos. Sí, porque se me cortó la cámara. Que los demás están todos de acuerdo, pero no agregan nada más. Pero Y él sí Priscila, ¿qué agrega. agrega Fight? Ah, Lo que vos me estás contando es la definición de un por su voto. Por su voto es siempre igual. Está de acuerdo con el voto de la mayoría, pero tiene sus propios argumentos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los propios argumentos de Fight? que revocaba la sentencia de la instancia anterior. Eso es la misma que la mayoría. Ah. ¿Hay alguna diferencia en el voto de Fight y en el voto de la mayoría? Fight dice que contradice a la Corte y perjudica el deber moral de los jueces. Sí, entre otros argumentos. Profe, Fay dice que los argumentos deben ser serios. Sí, exacto, no nuevos sino serios. ¿Qué será serios? No sabemos. Bueno. Fay dice que es un deber moral conformar a las decisiones a lo resuelto por los fallos análogos. Sí. Y si los jueces se apartan de ellos, deben dar fundamentos serios para sostener que es inconveniente o inaplicable el criterio de la Corte. Dice que la Cámara realiza afirmaciones menores dogmáticas basadas en antecedentes de otra sala del mismo tribunal. Excelente, sí, básicamente aclara un poco más lo mismo que dice la Corte. Una cosa que les quería decir que me olvidé también en Rodríguez Pereira, pero que acá lo podemos ver, vayan al final del fallo. Que acá está también que dice que Fate está, todo lo que dice lo hace en concordancia con lo que dijo el procurador, que me parece que en el fallo anterior no resultó así. Era como que no le hicieron caso a lo que dijo la procuradora. Y acá sí. Perdón, un segundo. Sí, perfecto. Sí. Un segundo, denme. Se me apaga el celular. Bueno, perfecto. Lo que les quería decir era, vayan al final del fallo, o sea, antes del voto de Fight, y vean las firmas. Otra vez volvamos a revisar las firmas. Cuando vemos las firmas, quién está en el voto de la mayoría, quién es disidencia, quién va por sus propios argumentos, o sea, por su voto. Vamos a ver cómo está conformada la mayoría, ¿sí? Sí. Entonces, acá, en este fallo, o lo podemos ver también en Rodríguez Pereira, nosotros vamos a tener que Belucio, Petracchi y Baqué son el voto de la mayoría concordante, se dice. Anoten esto, concordante. Van todos en el mismo fallo. ¿Sí? Esos tres. Y son de parte de la mayoría. Ahora, Fight, ¿no es parte de la mayoría? ¿Qué opinan? Sí. Es parte de la mayoría, pero se dice sí, que porque estaba a favor. Pero quiere dar más fundamentos. Exacto, pero lo que Claro, se dice quiere- cuando es por sí. su voto es que es parte de la mayoría, pero su voto es concurrente. No va con la argumentación de la mayoría, porque va por su voto, entonces es concurrente, un voto concurrente. Pero si tenemos que contar los números, el voto de la mayoría es unánime, porque van todos por la decisión final. Vieron que el resuelve es igual. El resuelve dice que se anula la sentencia anterior. Entonces, como el resuelve es igual, son todos parte de la mayoría. Si hubiera, acá no hay, pero si hubiera una disidencia, por ejemplo, tenemos un voto más, son 5 en lugar de 4. Y ese quinto es una disidencia, se dice que es 4 conforman la mayoría y 1 la minoría, que es el voto disidente. ¿Se entiende? Entonces tendríamos
3 votos concordantes, un voto concurrente y un voto disidente. 4 mayoría, 1 minoría. También a veces se dice 3 más 1 y una minoría, porque el más 1 indica que hay un concurrente. O sea, que hay un voto que forma parte de la mayoría, pero que es concurrente, o sea, que tiene por su voto. ¿Se entiende? ¿O les mezclé mucho? Profesora, ¿qué pasa cuando no se ponen de acuerdo los 5, por ejemplo? Y opinan todo distinto. Se van a poner de acuerdo. No va a salir el fallo hasta que se pongan de acuerdo. Ah, bien. Lo que se tienen que poner de acuerdo es que haya una mayoría. Si ahora son 5, hoy tenemos 4 jueces. Entonces tiene que haber 3 jueces, hoy tenemos 4 porque falta la designación de un juez. Si hoy tiene que haber 3 jueces que tienen que opinar lo mismo respecto al resuelve al menos. ¿Sí? Bien. Si no, no hasta que se pongan de acuerdo y se junten y se junten y se junten hasta como pasa en la vida real, básicamente. ¿Sí? ¿Se entendió esto de los votos concordantes, concurrentes, disidentes? Así saben cómo están compuestas la mayoría y la minoría. ¿Sí? Antes, cuando teníamos 7 jueces, había más alternativas, porque podíamos tener 4 en la mayoría, 1 por su voto, 2 disidentes, bueno, había más variables posibles. Vieron que les mandé para que lean estas posibilidades de cambios en la Corte Suprema, que se están volviendo a discutir ampliaciones. Bueno. 15 quieren poner, ¿no? Leí los... Una opción es esa, otras volver a 9. Otra opción posible es 9. Bueno, ¿dudas, preguntas de este fallo? ¿No? Una cosa importante, lean, ahora que ya vimos los 2 fallos, lean Rodríguez Pereira a la luz de este criterio de cerámica San Lorenzo. La Corte en Rodríguez Pereira se está apartando de su propio precedente. ¿Lo hace con argumentos fundados? Creo que dijeron que sí. La Corte en Rodríguez Pereira argumenta específicamente por qué se va a apartar de su propio precedente. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Excelente, chicas. Gracias. Sepan que me estoy anotando quienes están dando, obviamente, y también quienes están aportando. Bueno. Me dio mucho miedo, No, muy bien. Son las primeras veces, así que mejor aún. En el fallo de Rodríguez Pereira, no hubiesen fundado, hubiese pasado exactamente lo mismo en Cerámica San Lorenzo. No, porque estamos hablando de la Corte. La Corte tiene sus prerrogativas. La Corte es la última instancia. Ah, bueno. ¿Quién iba a revisar el fallo de la Corte? Pero aún así la Corte dio argumentos fundados para apartarse de su propia doctrina. Igual lo hace, la Corte lo hace. La Corte argumenta por qué se va a apartar. Bueno, ¿estamos? Nos queda entonces el último fallo, que es muy cortito y que refiere a lo mismo que Cerámica San Lorenzo, que es Viña. Sí, alguien me iba a hacer una pregunta. Sí, respecto al trabajo práctico. Sí, esperá, Sí, ¿lo dejamos para el final? ¿Lo dejamos para el final y vemos Viñas? Bueno. Profe, usted está hablando, pero tiene el micrófono silenciado. Gracias, me acababa de dar cuenta.
Bueno, entonces. Estaba hablando sola como una loca. Tenemos Viñas. Entonces, para Viñas tenemos a Verónica Juni y Laura Jara. Ahí está Laura. Y a Buenas Verónica tardes. también la había visto. Que ahora no la veo. Estoy por acá, estoy tratando Ahí de poner está. la cámara, no sé Ahí qué está problema. Verónica. Sí. Bueno, les tocó un fallo fácil porque es bien cortito y además vinculado a lo que acabamos de ver. Pero cuéntenos. Profe, No puedo, realizamos profe, un disculpe, no PowerPoint, ¿lo podremos compartir? ¿Lo podré compartir yo desde acá? ¿O me lo permite usted? puedo, se me reinició el teléfono, no puedo. Esperemos, una cosa a la vez. Verónica, ahora te muteaste, no te estamos escuchando. Si es que se te reinició el teléfono y no puedes poner la cámara, no hay problema. Si mientras puedas hablar, todo bien. Estás muteado otra vez. Hola. Ahora te escuchamos. Hola. Ahí te escuchamos. Ahí está. Bien. Yo no, Laura, no veo pantalla. Bueno. Laura, ¿me decías? Sí, profe, tenemos un PowerPoint. Esperen, por favor, Profe, hablemos de salgo y una. entro. Verónica, me estás volviendo loca. Hablemos de una. Resolvamos, Laura. Tienen un PowerPoint. Espera que te autorizo. Vos, ¿no? ¿A vos? ¿Te autorizo? Profe. Sí, Verónica, ¿qué pasa? ¿Puedo salir del Zoom y entrar de vuelta para ver si se me conecta la cámara? Porque tengo que leer no hay problema. del Power y no veo la pantalla. No hay problema. Listo, gracias. Entonces, espera. A ver, Laura, si ahí podés. Bueno. ¿Te aparece la opción de compartir pantalla Sí. abajo? Me parece. No sé si se ve, profesora. Sí, se ve. Excelente. Genial, compañera. La primera vez que hago eso, ¿eh? He cursado virtual, pero nunca hice... Excelente. Y ya les queda material, además se lo puedes compartir a tus compañeros. Bárbaro. O si querés nos los puedes pasar y los subimos al campus, como quieran. Bárbaro, sí, no hay problema. Sí. ¿Comienzo? Sí, obvio. Corte Suprema de Justicia de la Nación, análisis jurisprudencial, profesora Noelia Garone, Comisión B4. Fallo Viñas, del 22 de mayo de 2018. Autos. Viñas Pablo, contra Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sobre indemnizaciones. Ley 24043, artículo 3. Y dice lo siguiente: indemnizaciones. Otórguese beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del estado de sitio o siendo civiles que hubieran sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares. Artículo 3. La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, quien comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos por los artículos anteriores y el lapso en que duró la vigencia de la medida mencionada en el artículo 2, incisos A y B. La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio será recurrible dentro de los 10 días de notificar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal de la capital federal. El recurso se presentará fundado y el Ministerio del Interior lo elevará a Cámara con su opinión dentro de del 5º día. La Cámara decidirá sin más trámite dentro de un plazo de 20 días de recibidas las actuaciones. Entonces, perdón, solo para, ahora siguen pasando,
tenemos un caso de una persona que tuvo que exiliarse durante la última dictadura militar. Se vio obligada a hacerlo por la persecución política por parte de la última dictadura. Y el caso trata sobre la aplicación de la indemnización dispuesta por esta ley que mencionaba Vero, que es la 24.043, que se le otorga una indemnización a aquellas personas que se hayan visto obligadas a exiliarse por haber sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Se llamaba así, para quienes no vivieron la última dictadura. Yo no la viví, pero lo sé. Se llamaba poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional tal cual. A las personas que estaban siendo buscadas o que eran perseguidas o que había una presunción de algún delito posible. Disculpe, profesora, es lo mismo que le pasó a Nacha Guevara, cuando se fue y ahora... Claro, exacto, sí, sí, compañera. No sabemos si Nacha Guevara cobra el beneficio de la 24.043. Sí, salió el otro día del noticiero que la iban a indemnizar. Sí, por 12 millones pesos. por indemnización. Ah, mirá, Cobra. no sabía. Salió en Sí. Salió en el noticiero. Miren lo que me pierdo por no ver noticieros. Creo que eran, no sé si 15 millones de pesos. 12 millones. 12, no sé, 15. Sí. Miren, justo, bueno, espectacular. Un vuelto, chicos. Bueno, hago una pequeña introducción, ¿puede ser, profesora? La obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro sistema judicial, a pesar que la Constitución norteamericana fue una de las fuentes de nuestra Constitución, el sistema judicial argentino se tomó como modelo continental europeo con base en el derecho romano. Este modelo se contrapone al common law, que obliga a respetar los precedentes, o sea, los fallos que resolvieron en casos similares. No obstante, las sentencias de la Corte sientan precedentes judiciales que requieren ser acompañadas de los tribunales inferiores. Excelente, ustedes avancen, ¿eh? Yo si les quiero decir algo, las freno. Hechos. O sea, perdón, ahora palabra. sí les quiero decir algo justo, las interrumpo cuando les digo que no las voy a interrumpir. Esto que decía Vero del common law, porque en otros países donde el ordenamiento se rige por el common law, es un sistema de derecho, los precedentes sí son obligatorios, ¿sí? Como en Inglaterra, los precedentes judiciales son obligatorios, o sea, son como, tienen fuerza de ley, por decirlo de algún modo. Sí. Compañera, discúlpame, ¿podés hablar un poquito más despacio? Porque vas muy rápido y es como que... Dale. Gracias. No, de nada. Hechos. La Corte Suprema de Justicia reivindicó el valor de las decisiones y la necesidad de fundamentar el apartamiento de los fundamentos dados por el tribunal cuando se traten de casos análogos, ya que la Corte es intérprete supremo de la Constitución Nacional. Bueno, el objeto es indemnización por exilio político, que es ajeno a la voluntad de las personas, obviamente. Bárbaro, seguimos. Función de la Corte. Es ser intérprete supremo de la Constitución y sus leyes, consideradas y consecuentes. Precedentes de la Corte, es decir, sus propios fallos tienen una autoridad, una relevancia e importancia institucional sustancialmente análogas. Sus precedentes son fallos y tienen relevancia institucional por dictado de uno de los tres poderes del Estado y además que la Corte sea el intérprete supremo, es decir, el último, sus conclusiones deben ser consideradas y consecuentemente seguido no solamente por los tribunales inferiores, sino también por la Corte misma. ¿Cómo lo va a resolver? Lo va a resolver mediante un precedente que es del caso Mayo. Perdón, solo una pequeña aclaración. Sí. No es procedente, sino precedente. Precedente. Ah, pre. Okay, Pre de previo. Ok. Bueno, lo va a resolver con el caso que es de Mayo, es decir, va a utilizar el caso ese que falló anteriormente, análogo, porque son casi similares, y de ahí va a sacar los fundamentos que va a resolver en este nuevo caso. Claro, son análogos porque son iguales en hechos y derechos. En hechos y derechos.
La doctrina. Bueno, acá de dicha doctrina, la alzada se apartó sin haber satisfecho la carga argumentativa calificada de demostrar. Cuando habla de alzada, bueno, es el tribunal de la segunda instancia, y carga son los argumentos, ¿no?, que tiene que tener como para demostrar las formas, ¿no? Cuando habla de su forma, lo habla nítida, o sea, que sea clara, inequívoca, que no haya dudas, y concluyente, que sea consecuente con lo que resuelve. Tengo algo acá. O sea, por decir un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un pleito y tengo un precedente sustancialmente análogo, como juez, ahí estoy nerviosa, profe. Como juez inferior, si no puedo demostrarlo desde ahí, digamos, si quiero agarrar otra doctrina, está bien, pero vos tenés que argumentar con estas tres. ¿El por qué? Claro, ¿por qué? ¿Por qué te vas para otra doctrina? No sé si se entiende más o menos. O sea, Se entiende perfecto. El fallo lo que dice que la solución es la doctrina, tienen que ir al holding. Bueno, como dijo usted, ¿no? Yo había dicho la regla del derecho y el holding, que es similares son. Lo mismo, claro. Es lo mismo. O sea, lo que tiene que salir del procedente anterior, de lo que procede anteriormente. La solución va a ser, se va a basar en la doctrina. O sea, si el juez inferior quiere decidir ir para otro lado, está bien, pero tenés que tener argumentativas calificadas para demostrarlo. Claro, tiene que tener argumentos de peso como para demostrar a la Corte. Claro. Sí, perfecto. Y bueno, sí. Bueno, finalmente la Corte declaró precedente el recurso extraordinario, revocó las sentencias apeladas con costas. El caso vuelve al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con un arreglo al presente. Está totalmente vigente el principio general de someternos a lo que dice la Corte. Excelente. Acá una cosa que está en el sumario del fallo, arriba, la cuestión, la discusión era sobre el otorgamiento de esta indemnización ¿a quién? A los hijos de exiliados. A los hijos, a los hijos nacidos en el exterior, o sea, en el exterior. Los hijos que tuvieron que nacer en el exterior porque sus padres se vieron obligados a exiliarse y no pudieron nacer en la patria de sus padres, ¿se les aplica o no se les aplica el beneficio? En De Mayo, la Corte había dicho que se les aplicaba el beneficio. ¿Sí? La alzada, ¿quién es la alzada para todos menos para Laura y para Verónica? La Corte. ¿La segunda instancia? La segunda instancia, la Cámara. La Cámara no hizo lugar a ese precedente, entonces le rechazó el beneficio a los hijos. Los hijos van a la Corte, ¿sí? Los hijos o hijos, no sé en el caso concreto, van a la Corte por recurso extraordinario y piden la aplicación de este precedente. La Corte ahí dice que hay que aplicar el precedente, que la alzada, la Cámara, no dio argumentos de por qué se apartaba, entonces se declara inválida esa sentencia. Aplicando revocó las sentencias, claro. Revocó las sentencias apeladas. Exacto. Vieron que en los tres fallos que vimos, en el resuelve la Corte revoca, ¿sí? Y manda el expediente a la instancia anterior a que resuelva, o sea, a que vuelva a dictar una sentencia conforme al criterio que estableció la Corte en esta sentencia, ¿se entiende? En las tres sentencias pasa lo mismo, dice vuelva para que se dicte una nueva sentencia conforme a este criterio. Por ejemplo, vuelve al tribunal de... Claro. Sí, disculpe. Por ejemplo, Rodríguez Pereira no termina estableciendo la indemnización. Dice cómo hay que establecer la indemnización, que es con la ley de fondo, pero no dice cuánto le corresponde a la familia Rodríguez Pereira. Dice, vuelva a primera instancia y defínase la indemnización. Bueno, los fundamentos de esta indemnización es el exilio generado el desarraigo, ¿no? Forzado, por motivos políticos.
Exacto. ¿Algo más? Estuvo excelente la exposición, chicas. Bueno, gracias, profe. Estaba re nerviosa. Gracias, profe. Media nerviosa, pero No, salió. tranquilas. ¿Dudas, preguntas que les hayan quedado? Si querés, Laura, deja de compartir pantalla, así ya... Ok. ¿El resto entendió el No. caso? Ven que es la aplicación de cerámica San Lorenzo, o sea, son fallos parecidos. O sea que en los tres sería el tema del precedente, profe, puede ser, entendí mal, los tres fallos de hoy. No, o sea, la regla de derecho en Rodríguez Pereira no es el precedente. Sí. ¿Cuál es la regla de derecho en Rodríguez Pereira? Control de convencionalidad. De oficio. De oficio. Ya, de oficio. Si es control de convencionalidad, la regla de derecho la deberíamos buscar en Maceo. Que en Maceo, que de hecho es el precedente que cita en Rodríguez Pereira, en Maceo la Corte establece como regla de derecho del fallo el control de convencionalidad. En Rodríguez Pereira, la regla de derecho no es el control de convencionalidad nada más, es el control de convencionalidad de oficio. O sea, cuando no lo pide la parte. ¿Sí? Sí. Sí. Maceo es un caso muy importante en nuestra jurisprudencia, lo van a ver, probablemente en derecho penal lo van a ver, Maceo. Así que no lo vamos a profundizar, lo hablamos la clase pasada, lo mencionamos, una cita textual de Maceo por control de convencionalidad la clase pasada. ¿Qué les iba a decir? Lo que tiene Rodríguez Pereira, o sea, por eso la confusión es que lo nombramos por precedente, porque justo en Rodríguez Pereira la Corte está anulando un precedente, su propio precedente, respecto de qué norma aplicar para la indemnización. Entonces, justo la Corte está haciendo lo que dice en Cerámica San Lorenzo y en Viñas, que es si se puede o no se puede anular un precedente de la Corte. Dice en Cerámica San Lorenzo y en Viñas que el criterio es, bueno, sobre todo en Cerámica San Lorenzo lo dice, que el criterio es la no obligatoriedad del precedente, pero que si se va, pero hay un deber de seguimiento, entonces que por eso, si un juez se va a apartar, tiene que argumentarlo, tiene que ser una decisión fundada. Ni en Cerámica San Lorenzo ni en Viñas pasa eso, los jueces que anulan, que no aplican un precedente, no argumentan según el criterio de la Corte, entonces la Corte les invalida la decisión. En Rodríguez Pereira la Corte anula su propio precedente, o sea, la Corte se anula ella misma, la Corte anula a la Corte. Y lo hace de manera fundada, esto que les preguntaba antes. ¿Sí? Sí. Pero eso no quiere decir que esa sea la regla de derecho. La regla de derecho en Rodríguez Pereira es otra. ¿Se entendió? Sí. Bueno, voy a dejar de grabar.